Bueno, vamos a continuar con el método de los elementos discretos desde el comienzo, ¿cierto? Para recapitular las últimas transparencias del video PowerPoint con audio anterior. Entonces, también en el video que se hizo en desarrollo en pizarra se cubrieron varias de estas slides, pero recapitulando lo que tenemos es la definición de un elemento, por eso el método de elementos, un elemento discreto que consiste en dos nodos, un nodo n y un nodo n más 1. Este elemento se le va a describir como el elemento E y tiene una rigidez K. El nodo puede estar sometido, pero el elemento puede estar sometido en sus nodos a fuerzas externas, ¿cierto? F1, F2, de manera que se produzca una deformación, sobre todo si estas fuerzas llegan a estar en equilibrio. Si está en equilibrio, se va a alcanzar una condición de equilibrio estático, pero con una cierta deformación del elemento, el resorte, y por lo tanto la ley de Hooke se puede aplicar en este caso, ¿cierto? Se puede aplicar en cada nodo, ¿cierto? Podemos aplicar en el nodo 2 y sabemos que va a corresponder a la rigidez por una deformación, a la deformación que ha sufrido el elástico, el resorte, y esa deformación tiene que ver con la elongación que ha sufrido, y esa elongación eh, está dada por L, el largo final que tiene entre los nodos 1 y 2, ya que el largo inicial es L0. Entonces L menos L0 sería la deformación, y esta deformación va a corresponder también a el desplazamiento que tenga cada uno de los nodos por separados, el nodo 1 y el 2, y corresponde a la diferencia entre estos dos desplazamientos, delta 2 menos delta 1. ¿Cómo podemos ver esta relación? ¿Cómo podemos decir que L menos L0 es igual a delta 2 menos delta 1? Lo vemos rápidamente acá. Sabemos que L0, ¿cierto? Más delta 2, ¿cierto? Me da la distancia entre esta línea horizontal segmentada y esta línea vertical segmentada y esta otra línea vertical segmentada. Eso es igual a delta 1 más L. Entonces simplemente pasamos L0 hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, perdón, y delta 1 hacia el lado izquierdo, y encontramos la relación L menos L0 igual a delta 2 menos delta 1. Entonces tenemos la primera ecuación en el nodo 2, ¿cierto? ¿Y qué podemos decir del nodo 1? Si esto está en equilibrio, lo que podemos decir es que la fuerza en 2 más la fuerza en 1 tiene que ser igual a 0. Bueno, si hacemos eso, desarrollamos, o vamos a obtener este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Las incógnitas serían delta 1, delta 2, dado que conocemos F1, F2, y habría una matriz de conectividad lineal, ¿cierto? Que sería esta matriz K menos K menos K, K, ¿cierto? El problema que tiene este sistema, ¿cierto? Es que esta matriz, su determinante es 0, y por lo tanto no podemos invertir esto, o sea, decir invertamos este sistema lineal para encontrar delta 1 delta 2 en función de F1 F2. O sea, el sistema no tiene solución a no ser que determinemos condiciones de borde, ¿cierto?, para acotar el problema. Ya que si lo vemos físicamente, esto es el resorte que está siendo actuado por dos fuerzas, ¿cierto? Alcanzó un punto de equilibrio, pero no tenemos ni una referencia. O sea, tenemos que fijar esto en un punto tiene que estar anclado, ¿cierto? Y ahí podríamos empezar a considerar la resolución de este problema. Entonces, eso se logra fácilmente anclando el extremo o el nodo 1 a un empotramiento, como se dice acá, y definiendo ahora que la fuerza F en 2 sería P, una fuerza externa dada de una carga P. Nuestro sistema, F1, F2 igual a la matriz por delta 1, delta 2, se va a reducir a F1 como una incógnita, P conocido, delta 1 es 0 y delta 2 sería nuestra incógnita. Entonces nuestras incógnitas ahora pasan a ser delta 2 y F1, ¿cierto? P es conocido, delta 1 es 0.
Ahora, si bien esta matriz que está acá sigue teniendo determinante 0, este sistema tiene solución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo decir que, según este mismo sistema de ecuaciones, F1 es igual a menos K por delta 2, ¿cierto? Ahí estaría vinculando mis dos incógnitas, F1 y delta 2, pero también yo sé que por balance de fuerzas, P tiene que ser igual a K por delta 2, y P es conocido, por lo tanto tengo delta 2, y con delta 2 voy a tener F1, y se va a cumplir que P más F1 va a ser 0. Así que el sistema. Ahora, lo interesante es que este elemento de rigidez K está representado entonces por una matriz de 2 por 2, que sería la matriz de rigidez de este elemento. Este es un elemento que está operando de manera horizontal, ¿cierto? Después vamos a ver casos donde pueden los elementos estar orientados en el espacio 2D e incluso en el espacio 3D, que sería la configuración que realmente nos interesa, ya que los sólidos, los materiales, tienen configuraciones 3D y no solamente planas. Así que eso. Lo otro que hay que considerar es que la fuerza F1, que nace en el nodo 1 y un nodo que está empotrado, pasa a ser realmente pensemos así, la reacción que tiene este elemento, este nodo, ¿cierto? Si es que lo cortamos, ¿cierto? Si lo extraigo, voy a tener una fuerza externa dada por F1, que va a estar en balance con, a su vez, la fuerza de reacción en el empotramiento. De acuerdo, entonces, claro, como lo vemos acá, hacemos el corte y vemos que hay una reacción 1 en el empotramiento que estaría balanceada con la fuerza en el nodo 1, esta fuerza externa que hay que ubicar en el nodo 1 cuando hacemos el corte o separación del elemento en el nodo 1 con respecto al empotramiento. Es importante también mostrar que existe el nodo 1, sería un nodo global, y el nodo circular en este caso sería un nodo local. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero importante es que el sistema entonces tiene solución una vez que uno especifica condiciones de borde a través de empotramientos, ¿cierto? Y de fuerzas externas conocidas. Un ejemplo un poco más complejo que desarrollamos en pizarra, ¿cierto? Refiéranse al video, pero veámoslo rápidamente, es esta situación donde ahora hay tres elementos, 1, 2 y 3, que son todos lineales, por supuesto, y están todos en una dirección, digamos la dirección X en el plano XY, está empotrado en el extremo, en el nodo 1, el nodo 2 es un nodo que está interior, ¿cierto? Y el nodo 3 es exterior y tiene una fuerza P conocida. El nodo 2 está compartido por elementos 1, 2 y 3, el nodo 3 solamente por el elemento 2 y 3. El largo de estos elementos todos originalmente es L0. Las matrices, las rigideces de los elementos son distintas, K1, K2 y K3. Entonces, nosotros, ¿qué lo queremos ahora? Un problema ya no de 2 por 2, ¿cierto? Sino de 3 por 3, porque hay tres nodos, tres incógnitas. Entonces, esta matriz de 2 por 2 ahora pasa a ser una matriz de 3 por 3, pero si queremos expresar la información de rigidez del elemento 1, en esta matriz de 3 por 3 solamente vamos a poblar sus posiciones correspondientes, que serían estas. Y todas las demás columnas y filas van a ser 0. Así que la matriz de rigidez del elemento 1 toma esta forma: K1 menos K1 menos K1, K1. Por otro lado, la matriz de los elementos 2 y 3 van a tomar esta forma, también son matrices de 3 por 3, simplemente que la fila, ¿cierto? Y la columna, la fila superior y la columna acá de la izquierda son 0, dejando solamente las componentes de rigidez de una submatriz de 2 por 2 correspondiente a K2, y para el caso de el elemento 3 tendríamos la misma situación acá, ya que elementos 2 y 3 tienen la misma ubicación, ¿cierto? Comparten los mismos nodos, 2 y 3, pero tienen rigidez distintas. Acá falta un 0, me disculpan, hay que corregir esto. Bueno, lo importante es que acá el sistema, al ser lineal, y por ya que la ley de Hooke es lineal, nos permite sumar estas tres matrices de rigidez y tener una matriz equivalente de rigidez para todo el sistema. Lo cual es muy poderoso, porque ahora simplemente conociendo la forma de la matriz de rigidez de cada
nodo, yo puedo componer muy rápidamente, sumando solamente las matrices. Lo que tengo que saber es cómo ubicar mi matriz y con mis componentes de rigidez en cada matriz. Pero creo que ya se pueden dar cuenta de la ubicación. O sea, este nodo que está acá corresponde a un nodo 1, 1, ¿cierto? Este es a un nodo 1, 2. Este es a un 2, 1 y este es a un 2, 2. Por lo tanto, son nodos del elemento 1. En este caso acá, este es un nodo 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, que correspondería entonces a los subíndices de los nodos 2 y 3. Por eso se ubican acá en este cuadrante. Bueno, una vez que tenemos la matriz de rigidez, simplemente se debe plantear la ley de Hooke general, ¿cierto? En 3 dimensiones, ¿cierto? Donde vemos que las fuerzas externas van a ser P, claramente P es una fuerza externa, pero también acá si hacemos el diagrama de cuerpo libre, cortamos acá, en este nodo, se va a producir una fuerza externa, R, ¿cierto? Una resultante, por así decir, en ese nodo y la vamos a llamar R1, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? En el nodo 3 tenemos P y en el nodo 1 tenemos R1. ¿Qué pasa en el nodo 2? En el nodo 2 es un nodo que está siendo compartido por el elemento 1, 2 y 3. Cada elemento aplica una fuerza sobre este nodo, está en equilibrio, por lo tanto la resultante en este nodo es 0. Y por eso ponemos un 0. Esto es un sistema en equilibrio, ¿cierto? No está siendo acelerado, ¿cierto? Está en equilibrio. Pero acá tenemos que recordar que está empotrado y por lo tanto hay una resultante acá, si es que yo esto lo corto. Va a haber una reacción en el empotramiento que se balancea a esta resultante. Pero a su vez esa resultante es producto de la suma de las fuerzas que están actuando sobre este nodo. Entonces, que sería en este caso la fuerza 1. En el nodo 2 estaría actuando la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Y en el nodo 3 estarían actuando las fuerzas internas 2 y 3, que estarían siendo balanceadas por la fuerza externa P. Bueno, la nomenclatura que hemos ocupado acá obviamente es F1 en el elemento 1, o F2 en el elemento 1, F2 en el elemento 2, F2 en el elemento 3, ¿cierto? Refiriendo a la fuerza en el nodo 2, a la fuerza en el nodo 1, en el caso de la fuerza en el nodo 3 sería F3 elemento 2, F3 elemento 3. Bueno, con eso ya tenemos el vector de la izquierda, R1, 0P, la matriz de rigidez como ya la armamos, y nuestras incógnitas que son claramente los desplazamientos delta 1, 2 y 3 de cada nodo. Delta 1, delta 2, delta 3. Pero sabemos que el desplazamiento de delta 1 es 0 porque está empotrado, por lo tanto toma un 0 acá. Y esto es interesante porque nuevamente esta matriz que estamos componiendo acá no necesariamente va a ser invertible, pero al aplicar el 0 en este desplazamiento, eso nos permite eliminar esta fila, esta ecuación de equilibrio, y también eliminar esta columna. Y reducimos el sistema de 3×3 a un sistema de 2×2, donde tenemos una resultante 0, una fuerza externa o resultante externa P, delta 2, delta 3 como incógnitas y un subsistema de 2×2, que en este caso, ya vemos por la simetría que tiene, no es, es invertible. De hecho, si separamos el sistema, este sería nuestro nuevo sistema, al haber hecho este pivote, por así decir, de eliminación en el delta 1 igual a 0. Y con eso podemos ahora invertir delta 2, delta 3. Si lo hacemos algebraicamente, vamos a obtener esta expresión, o sea, es invertible. Y el resultado sería que delta 2 sería P partido por K1 y delta 3 sería P partido por K1 más P partido por K2 más K3. Entonces, delta 2, 3 es un desplazamiento de los nodos de 3 respectivamente. Ahora bien, ¿cómo se resolvería el siguiente sistema? Este sería un problema en la misma línea, ¿cierto? En la misma idea, en el mismo formato, elementos que están solo alineados en el eje, en una dirección eje X, ¿cierto? En un plano XY,
todos con el mismo largo L0, todos con distintas rigideces, K1, 2, 3, 4, 4 nodos en este caso, por lo tanto, inmediatamente pensamos en un sistema de 4x4, donde tenemos que ubicar nuestras submatrices de rigidez, que son de 2x2, ya que estamos hablando de que cada elemento tiene dos nodos solamente, hacer la suma de 4 matrices de rigidez para obtener una matriz equivalente. La fuerza externa en el nodo 4 es P, en el nodo 1 vamos a tener una resultante R1, si es que hacemos el corte en el empotramiento, y en el nodo 2 y 3 va a haber equilibrio de fuerza igual a 0. ¿Qué obtenemos entonces? La sumatoria de las 4 matrices. Vemos que esta es la matriz del elemento 1, esta es la del elemento 4 y estas dos están en la misma posición pero con rigideces distintas. Se suman las 4, se obtiene un sistema que no necesariamente va a ser invertible, probablemente no lo va a ser, pero sabemos que en delta igual a delta 1 igual a 0 podemos pivotear este sistema de cierta forma. Llamémoslo así, tal vez estoy ocupando un término incorrecto, lo podemos reducir, mejor dicho, a un sistema de 3x3 ahora. Pero la manera es eliminando la ecuación asociada a la incógnita que se conoce, delta 1, que es 0, porque es donde está el empotramiento, pero eso implica también remover esta columna. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden que este vector, si expandimos este sistema 4x4, este delta 1, 0 multiplica este término, este y este, por lo tanto los anula, por eso lo eliminamos, no nos interesa. Nos quedamos solamente con un sistema 3x3, 0, 0p, la submatriz de rigidez de 3x3 y las incógnitas 2, 3 y 4. Esto es un sistema que va a ser invertible. Acá también hacemos el balance de fuerzas internas en cada nodo que tiene que balancearse, o eso al 0 como en el caso de los nodos 2 y 3, o ser igual a P en el caso del nodo 4, o ser igual a la reacción R1 minúscula, que sería igual a la fuerza R1 mayúscula en el nodo, una vez que se hace el diagrama del cuerpo libre. Bueno, entonces vemos que el sistema se puede reducir. Otra manera de reducirlo, ¿cierto?, es a través de la suma de un valor muy alto, sino infinito, al nodo donde el desplazamiento es 0. Como el desplazamiento es 0, podemos decir que la rigidez en ese nodo es infinita, le sumamos a cada uno un valor infinito, y si nosotros ahora invertimos esta matriz, que originalmente no es invertible, pero si le sumamos un infinito a cada un número muy grande, va a ser invertible. Y vamos a notar lo siguiente, que al invertirla, el resultado va a ser una matriz que va a tener una submatriz no negativa, no nula, siendo la primera fila y la primera columna es negativas, por lo tanto esta es una matriz que simplemente se representa por la matriz de 3x3 inversa. Esta inversa tiene el resultado y podríamos entonces simplemente decir que delta 2, 3 y 4 correspondería a la matriz de rigidez, la submatriz de rigidez de 3x3 inversa por el vector 0, 0p. Bien, y ahora el siguiente desafío. El primero fue un primer desafío que yo creo que se entiende, eso ya es bastante interesante, si es que no lo habían visto antes, pensar en matrices de rigidez que representan elementos lineales de dos nodos, y en el caso anterior estos nodos estaban todos alineados en una dirección única, X llamemos. ¿Qué pasa en esta situación? Que ya un poco más se acerca a lo que andamos buscando. Lo que nosotros andamos buscando es esto, ¿cierto? Un reticulado, como dijimos en la primera clase, de masas que tienen un cierto peso, ¿cierto? Y que están entre sí interconectadas por resortes con cierta rigidez, ¿cierto? Y quisiéramos ver qué pasa si a este reticulado de 9 nodos, ¿cierto?, de 9 átomos que están interconectados en un retículo cuadrado, le aplicamos, por ejemplo, una fuerza a lo largo de la diagonal. ¿Cuál va a ser la rigidez? ¿Cómo se comportaría la ley de Hooke en esta línea? Tenemos las fuerzas, tendríamos una rigidez equivalente y nos permitiría determinar el desplazamiento. Si yo hiciera este experimento y aplico una carga y mido el desplazamiento que tendría estos nodos a lo largo de esta dirección, podría sacar esa rigidez equivalente, ¿cierto? Pero este sistema me permite descomponer ahora en elementos de dos nodos, ¿cierto?,
y en dos direcciones, X e Y, y poder obtener una matriz equivalente y sobre la cual puedo después aplicar la ley de Hooke en la dirección que yo quiera. A eso queremos llegar. Entonces, para eso tenemos que partir con este problema que es bastante más complejo. Si bien lo único que hemos hecho es sumar un segundo elemento, pero ya no en la dirección del elemento 1, 2 o elemento 1 de K, con rigidez K1, sino en una cierta orientación en el espacio, con un ángulo θ con respecto a este eje vertical, llamémoslo Y. La separación entre nodo 1 y 2 es L0, la misma que entre 1 y 3. 1 y 3 están empotrados. El ángulo que estaría formando acá, si es que estos dos catetos son iguales, sería de 45 grados, ¿cierto? Sería un triángulo, llamemos así, bueno, aquí en principio no es equilátero, es isósceles, pero con 45, 90, 45. Así que este largo lo conocemos, ¿cierto? Sería L0 raíz de 2. Podría ser el largo inicial, podría ser un largo original o estirado también, no sabemos. Pero en este caso también vamos a suponer que en este elemento 2 vamos a poner una carga P hacia abajo, ¿cierto? Y ver entonces cómo se forma, por ejemplo, el elemento 2 en la dirección X y en la dirección Y, ya que 1 y 2 están empotrados, 1 y 3 están empotrados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambia la rigidez estructural de un sistema de átomos con la dirección en un cierto arreglo, ¿cierto? Esta es la idea. Y esto es lo que me interesa porque esto conlleva el efecto de anisotropía que mencionamos al comienzo de las primeras clases, que se contrapone a la isotropía, en donde independientemente como yo aplique una carga externa, la deformación va a ser la misma, ya que la propiedad mecánica no cambia con la orientación, eso en el caso de un material isotrópico, pero en los materiales anisotrópicos, en los cristales, no es así. Entonces, nuevamente, el método se va caminando a lo que andamos buscando, que es poder determinar el comportamiento de rigidez en diferentes direcciones, cuando se aplican cargas en diferentes direcciones o deformaciones en diferentes direcciones. Bueno, entonces tenemos que introducir el concepto de sistema global y el sistema local. El sistema local fue lo que vimos anteriormente, es básicamente es un sistema de coordenadas que se alinea con respecto al elemento. En el caso anterior de elementos lineales en la dirección X no tuvimos que mencionar ni hablar de sistema local porque era evidente. Pero cuando ahora queremos representar este sistema local con respecto a un sistema global, ¿cierto? Que lo vamos a llamar Y mayúscula, X mayúscula, y el local Y minúscula, X minúscula, tenemos que empezar a poder expresar magnitudes en una dirección con respecto a esta base asociada a una orientación fija de dos dimensiones y X, ¿cierto? Si bien también el sistema local tiene dos dimensiones, pero se preferencia específicamente la dirección a lo largo del elemento. No obstante, vamos a ver que van a aparecer nuevas componentes. Entonces tenemos dos nodos, nodos 1, nodo 2, un resorte de rigidez K, ¿cierto? En el sistema local teníamos que simplemente el nodo 1 se desplazaba delta 1, acá la vamos a llamar delta mayúscula 1, ¿cierto? Lo mismo con el nodo 2, se va a desplazar delta 2, dada la fuerza F2. Pero si queremos expresar estas magnitudes ahora con respecto al sistema global, tenemos que descomponerla en el caso del nodo 1 en una fuerza que tiene una componente F1, una componente F2 y tiene un desplazamiento U1 y un desplazamiento V corta 1. En el caso del nodo 2 tendríamos también una fuerza, una componente horizontal F3, una componente de la fuerza vertical F4 y componentes de desplazamiento U2 y V2. Voy a hacer acá un comentario bastante sincero. La nomenclatura se enreda. ¿Por qué? Porque estamos usando U y V para desplazamientos U en X, V en Y. Eso es bastante común.
también estamos usando 1 para el nodo 1 y 2 para el nodo 2, pero con respecto a las fuerzas, para no estar introduciendo otro subíndice o supraíndice, estamos diciendo que la fuerza F1 mayúscula se descompone en la fuerza F1 según X, F2 según Y, y la fuerza F2 mayúscula se está descomponiendo en una fuerza F3 según X y F4 según Y. Eso puede confundir. Eh, pero es como tengo desarrolladas las transparencias, ¿cierto? Y creo que introducir ahora una fuerza del tipo, por ejemplo, F1 sub U y F1 sub eh, V, también creo que podría enredar un poco. Y acá tendríamos una fuerza F2U y F2V. Sería más consistente, ya que todo lo que es U tiene que ver con U, todo lo que es V con V corta, pero se saturaría, creo yo, la nomenclatura. Ustedes después me pueden hacer ese comentario durante las clases si es que les molesta o no. Pero molesta, molesta. O sea, a mí me molesta, pero creo que me molestaría más poner subíndices adicionales. Bueno, entendiendo eso, tratemos de aplicar la ley de Hooke en el sistema local y tratemos de reexpresarla después en el sistema global y vemos qué pasa. El elemento está angulado, volvamos atrás, con respecto al horizontal en una magnitud phi. Eso que puede ir de 0 hasta 45, 90, pasando los 90, ¿cierto? Eso va a tener un efecto, ¿cierto? Porque nuevamente al producir las proyecciones van a aparecer matrices de rotación, como se observan acá, para cada nodo, esto para el nodo 1, para el nodo 2, que están asociadas al seno y el seno, y muchas veces, sabemos el seno es par, el coseno es par, el seno impar, entonces puede cambiar la polaridad, el signo, dependiendo si estamos entre 0 y 90, entre 90 y 180, etc. Entonces, es tratar de tener la referencia de que el ángulo se mide desde el eje X positivo hacia, llamemos así, la izquierda, siguiendo un poco la regla de la mano derecha. El sistema local, ¿cierto? Con X e Y minúscula, la ley de Hooke es la que vimos anteriormente. Acá la estoy escribiendo al revés, disculpen también, no lo hago a propósito, simplemente creo que se facilita. F igual a K por delta o K por delta igual a F, donde, como recordamos, tendríamos K, que sería la magnitud del resorte, y la matriz de rigidez K menos K menos K, K, que en este caso al sacar K para afuera sería 1 menos 1, 1 menos 1, 1, y los correspondientes desplazamientos delta 1, delta 2, acá ocupando la nomenclatura de este diagrama. Entonces este vector delta es delta mayúscula 1, delta mayúscula 2. Y eso igual al vector de fuerzas externas F1 y F2. Eso sería la representación. Sabiendo que este sistema como tal no se puede invertir, porque tenemos que entregar valores a los deltas o los Fs para poder permitir que tenga solución. Pero la representación no es errónea. Esta representación está representando la ley de Hooke y simplemente el equilibrio entre las fuerzas F1 y 2 en el elemento. Ahora, el sistema global, que tiene más grados de libertad porque el nodo 1 se mueve según 1 y B1 y el 2 según U2 y B2. Y las fuerzas ahora se descomponen en F1, F2, F3, F4. Nos tendríamos que entonces ahora ver cómo expresamos la matriz de rigidez, porque ahora tenemos un vector de 4 incógnitas, no de 2. Entonces esta matriz forzosamente tiene que ser de 4 por 4. Bueno, si es de 4 por 4 la vemos que su forma sería esta. Van a seguir existiendo 4 elementos de esa matriz, 1, menos 1, menos 1, 1, pero están ubicados en esta posición. Okay, en el sistema global. K es constante porque no cambian, ¿cierto? La sacamos, ¿cierto? Podríamos haber puesto K, menos K, menos K acá, pero saquemos K hacia afuera como factor común y dejemos esta matriz que está poblada en ceros, pero con algunos elementos no nulos como el 1, el menos 1, el menos 1 y el 1. ¿Por qué están ubicados en esta posición? Porque
de alguna manera queremos, tienen que ver con la representación, ¿no? O sea, de alguna manera, si hacemos el producto, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir también? De que podemos poner este vector U1, B1, ¿cierto? U2, B2, pero también la podemos expresar como delta 1, 0, delta 2, F1, 0, F2, mayúscula, ¿cierto? O sea, la ley de Hooke seguiría operando porque si hacemos el producto vamos a recuperar lo mismo que tenemos acá. O sea, la ecuación 1 la podríamos expresar de esta manera en un sistema de 4×4, sin perder generalidad. Estamos ampliando esta matriz, pero no hay ni un error. Siempre al ser el producto de este vector con esta matriz nos quedaría K por delta 1 menos K por delta 2 igual F1, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? F1 es igual a K por delta 1 menos K por delta 2. Y lo mismo con la segunda ecuación. Así que la ecuación 1 se puede representar en un sistema de 4×4 de esta manera, sin perder generalidad, pero si queremos conectarla con el sistema de global, tenemos que ver cómo podemos expresar el vector delta 1, 0, delta 2, 0 en función de el vector U1, B1, U2, B2. Y eso se hace a través de esta matriz de rotación. Estos son los bloques de rotación, ¿cierto? Como ya han visto en numerosos cursos. Y hay dos porque tiene que ver con nodo 1 y nodo 2. Entonces, delta 1, 0, delta 2, 0 es igual a la matriz de rotación por U1, B1, U2, B2. Y lo mismo con respecto a las fuerzas. La fuerza F1 mayúscula, F2, 0, F2 mayúscula, 0 es igual a la matriz de rotación por F1, F2, F3 y F4. Entonces podemos ahora reemplazar estos términos en la ley de Hooke y que lo que tenemos es K por la matriz de rigidez, pero ahora en este sistema de 4×4, porque son 4 grados de libertad, por el nuevo vector, ¿cierto?, de desplazamiento, que sería phi por U1, B1, U2, B2, por el vector de fuerza expresado en estas componentes, que sería phi por F1, F2, F3, F4. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si vemos esto? Básicamente, nuevamente, esto sería la ecuación 1. Esta ecuación que está acá arriba, expresada ahora en los 4 grados de libertad al expresar todo en el sistema global y ocupando las matrices de rotación respectivas para poder pasar del sistema local al global. Entonces la ecuación queda de esta manera. ¿Y qué podemos hacer? Podríamos entonces multiplicar toda esta ecuación por phi a la menos 1 para eliminar el phi acá del lado derecho y nos va a quedar K por phi a la menos 1 por la matriz de rigidez en el sistema global por phi por el vector de desplazamiento del sistema global igual a la fuerza del sistema global. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos agrupar? Conocemos la forma de phi acá, y phi1 se puede obtener, ¿sí? No la hemos puesto acá en la pizarra, pero en la transparencia, pero es simplemente invertir esto, eso está disponible, lo vamos a subir, lo vamos a poner para que no sea algo eh, que esté escondido, ¿cierto? Que esté disponible, pero lo que más importante, más que tener phi a la menos 1, lo que nos interesa es el producto de phi a la menos 1 por esta matriz de rigidez por phi. Y eso nos da esta matriz, que es bastante compleja al principio, pero tiene cierta simetría que nos permitiría recordarla, si bien no es la idea, ¿cierto? Es disponer de ella. Coseno, seno, coseno, seno al cuadrado, ¿ya? El cuadrado nos tiene que sorprender porque estamos multiplicando a través casi, no te lo estoy diciendo una matriz de identidad, pero una matriz que está poblada con 1 y 0, ¿cierto? Así que se va a dar que como que hay un 1, el coseno se va a multiplicar con el coseno, ¿cierto? Así que nos va a dar un coseno al cuadrado, después nos va a dar también de alguna manera eh, un seno al cuadrado acá, coseno y seno. Se repite, coseno, seno, coseno al cuadrado. Y después tenemos productos de cosenos senos o de cosenos al cuadrado y cosenos senos, ¿cierto? En las no diagonales. Bueno, esta sería entonces la matriz de rigidez de este elemento que ahora está en diagonal, un cierto ángulo phi con respecto al eje X.
las cuatro componentes, ¿cierto? En el sentido X y sentido Y del nodo 1 y 2, las cuatro componentes de las fuerzas, para la fuerza asociada al nodo 1 y al nodo 2. Y si evaluamos esta matriz de rigidez resultante, este producto phi a la menos 1, matriz phi por phi, nos va a dar esta matriz poblada de unos, ¿cierto? Un cuadrante de puros unos, un cuadrante acá en la diagonal de puros 1 y acá tendríamos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 y lo mismo. Simplemente que acá, para efectos prácticos, al ser 45, recordemos que coseno de 45 es 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2 cuadrado de 1 medio. Todos estos términos que son coseno-seno van a ser productos de 1 partido por raíz de 2, por lo tanto factoramos 1 medio. Entonces nos queda k partido por 2 y podemos recuperar una forma de elementos unitarios. Así que esta es nuestra nueva expresión para un ángulo de 45, ¿cierto? Si esto fuera 45, esta sería nuestra expresión en el sistema global. Entonces, si volvemos al problema original, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos un elemento, simplemente que está alineado con uno de los ejes y uno que está en 45. Entonces tenemos el primer elemento que estaría dado acá, K1 menos K1 menos K1 K1, y le estamos sumando el segundo elemento, ¿cierto? El que está en 45. Ahora, veamos este problema. Son tres nodos, 1, 2, 3. Por lo tanto, vamos a tener, y además por cada nodo hay dos componentes en X y en Y. Por lo tanto, en total hay 6 incógnitas. U1, B1, U2, B2, U3, B3. Entonces la matriz de rigidez tiene que ser de 6 por 6. El primer bloque va a tener que ver con el elemento 1 y en el elemento 2 estaría este segundo bloque acá, ¿cierto? Que está desplazado, ¿cierto? Solamente hay una componente, un elemento de la matriz común que es donde están estos dos, donde se juntan los dos, ¿cierto? Un medio nos lo reconocemos de coseno 45 y esta sería entonces la nueva matriz para este sistema. Las resultantes, por así decir, serían R1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas son las resultantes en cada nodo y sabemos que hay empotramiento en 1 y en 3, por lo tanto estos dos componentes son 0, estos son 0, solamente la única que es variable es B2, U2, B2, y la fuerza externa aplicada en 2 es menos P en la dirección de Y en dirección X es 0 y tendríamos entonces las resultantes en 1 y 2 que estarían dadas por las reacciones en los empotramientos 1 y 2, ¿cierto? Si es que cortamos esos nodos del empotramiento y hacemos diagrama de cuerpo libre. Entonces este sistema de 3 por 3, de 6 por 6, se reduce nuevamente a un sistema simplemente de 2 por 2, con dos incógnitas U2, B2, ya que R3 y R4 son conocidas. Y tendría solución. Y podríamos encontrar entonces para esta fuerza P el desplazamiento que va a tener U2 y B2. Un comentario. Por lógicamente este método opera de manera en que los desplazamientos son pequeños. Eso no nos va a molestar porque la rigidez elástica también funciona para desplazamientos pequeños. Es en desplazamientos ya grandes donde empieza a haber plasticidad y no nos interesa en este momento tener desplazamientos grandes, sino lo más pequeño posible. Solamente encontrar la rigidez. ¿Qué pasa si queremos sacar fuera del equilibrio este nodo 2? O este átomo 2 que está conectado a un átomo 1 y un átomo 3, el cual lo tenemos en este momento empotrado o está siendo sostenido. Bueno, el análisis anterior se repite acá, en estas transparencias, donde se desconectaron los elementos para incorporar el análisis de cuerpo libre, donde si hacemos el análisis de fuerzas según direcciones X y Y
en el nodo 1, 2 y 3, y llamamos nodos globales, ¿cierto? Tendríamos esta situación que R1 es igual a la reacción en X, R2 en la reacción en 1 en Y. En el nodo 3, perdón, en el nodo 2 tendríamos el efecto de las fuerzas que vienen del elemento 1 y el elemento 2, ¿cierto? En la componente correspondiente 3 y en la componente 4 tendríamos la fuerza del elemento 1 y el elemento 2, ¿cierto? En el caso de la dirección 3, que es el eje X, la resultante es 0 porque no hay fuerza externa aplicada, y en el caso de la componente 4, que estaría a lo largo del eje Y, hay una fuerza menos P, o sea, actuando en sentido negativo del eje. Sobre el nodo global 3 también hay el equilibrio entre la reacción y la resultante sobre el nodo. Bueno, esto mismo se puede realizar, todo este análisis que hemos visto, para entender un poco es la idea de las matrices de rotación. Acá estamos explicando esto un poquito. Uno podría aplicar, como lo estamos haciendo acá, todos los balances de fuerza y llegar finalmente a un mismo resultado, ¿cierto? En este caso particular. Eh, Así que esto se lo voy a dejar acá como una especie de ejercicio, revísenlo, ¿cierto? Si vemos acá y vemos que este es nuestro sistema matricial, ¿cierto? Este es el resultado matricial, tenemos 0 menos P, y podemos a partir de este sistema matricial resolver, ¿cierto? Y encontrar que P está vinculado con B2, ¿cierto? De esta manera, K1, K2, ¿cierto? Recuerda, son dos elementos. Y también, de alguna forma, podemos ver que U2 está relacionado con P y con K1. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera encontrar ahora cuál es la rigidez equivalente a lo largo de la fuerza P aplicada, ¿cierto? Bueno, sería aplicar la ley de Hooke sabiendo el resultado que tenemos para B2, ¿cierto? B2, como decimos acá, está en función de menos P, 1 partido por K1 más 2 partido por K2. Así que, de alguna manera, podríamos ver ese resultado. O sea, de hecho acá ese valor equivalente correspondería a K1, K2, partido por K2 más 2K2, y si K2 fuera igual a K1, en caso particular, el K equivalente sería K1 tercio. ¿Okay? Acá estamos explicando simplemente el concepto de la idea de la matriz de rotación, ¿cierto? Cómo se proyectan las deformaciones, ¿cierto? La deformación delta a lo largo del eje local, ¿cierto? Y cómo se proyectan en deformaciones U y B, a través del ángulo θ o φ, en este caso. Y también uno podría hacer todo este balance de fuerza directamente, ¿cierto? Si uno hace un balance de fuerza en el nodo 2, podría también llegar a ecuaciones para resolver directamente el problema. Bueno, recordando que uno puede también rigidizar el sistema. Yo podría trabajar con esta matriz de 6×6 y rigidizar los nodos en 1 y en 3, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a sumar en esos nodos, ¿cierto? En el nodo acá, K1 más infinito, y también en este nodo, y estaríamos también sumando acá, ¿no? Este corresponde al nodo 1, estos dos elementos de la matriz corresponden al nodo 3, y podríamos entonces rigidizar y al invertir esta matriz se va a reducir el sistema, un sistema de 2×2. Sería la forma, si es que esto yo lo implementara en algún algoritmo, ¿cierto? Programa computacional. En vez de hacer un algoritmo que encuentre cuáles son las filas, ¿cierto? Y columnas que hay que retirar,
es mejor simplemente aplicarle una penalización, un valor de la rigidez alta, y eso va a permitir que al invertir a través de un algoritmo se reduzca el sistema a un sistema simplemente, en este caso particular, de 2×2. Bueno, voy a muy rápidamente dejar planteado acá qué ocurre para un espacio 3D. Es lo mismo, todo lo mismo anterior, pasamos de un sistema local a un sistema global, pero ahora en 3 dimensiones, donde ya no solamente hay un ángulo θ o φ, sino hay un ángulo alfa, beta, gamma, que está dado por sus cosenos directores, coseno alfa, beta y gamma. Esas serían las direcciones que van a definir esos ángulos a través de sus cosenos. El tensor de rigidez para el elemento, ¿cierto? Que sabíamos que tenía la forma 1 menos 1 menos 1, 1. Quedaría de esta manera. Habría que multiplicar por la izquierda y por la derecha con los cosenos directores según x y z, de esta forma. Esos cosenos salen de la orientación particular que tiene ese elemento en el espacio respecto a los ejes y, j, k, que serían los ejes globales. Y al hacer esta operación vamos a tener este sistema, esta matriz que ahora es bastante más sigue siendo la misma idea, ¿cierto? Seguimos teniendo cosenos cuadrados, cosenos cuadrados, ¿cierto? Y también producto entre cosenos, ¿cierto? En este caso. Así que esto es la manera en que se puede llevar este problema a 3 dimensiones. Ahora, un comentario. Más adelante, próximamente, esta semana, a fin de esta semana, estaríamos presentando, subiendo una tarea. Y esa tarea va a tener varias etapas, unas etapas de elementos lineales en una dirección, combinaciones en 2 dimensiones y en 3 dimensiones también. En 3 dimensiones es lo que nos interesa porque queremos representar estructuras cúbicas, por ejemplo, BCC, FCC, y ver cómo cambia la rigidez dado una rigidez entre pares de átomos, ¿cierto? Entonces queremos saber cómo cambia la rigidez del sistema total de una BCC, una FCC a través de este mecanismo. Así que con esto cerramos este bloque que vamos a explicar también en clase mañana